El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Radio Globo, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en funcionarios y organismos gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Eber García, Cristian Maradiaga y el compañero Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López. Sean bienvenidos. Gracias a Diario Digital El Pulso.hn. Hoy dedica parte de su edición a los compatriotas que desde anoche pues están saliendo en esta caravana hacia los Estados Unidos, manifestando que producto del desempleo, de la pobreza, de la miseria y del riesgo, del peligro ante la situación de criminalidad que vive el país, pues no tienen miedo a los desafíos, a lo que puedan enfrentar, y que ya conocemos que así como se puede llegar hasta los Estados Unidos y con los cambios que se han dado en las leyes del país del norte, pues se les hará muy difícil llegar. Historias que hemos conocido que pierden la vida, muchos. Es una gran cantidad de familias y quizás un día traigamos acá a la asociación de los familiares de los compatriotas que han perdido la vida en esta travesía en el territorio mexicano. Pero es la desesperanza de vivir en un país donde no se encuentra ningún tipo de oportunidad en que la vida pueda cambiar. En esta ocasión quizás lo que hemos visto menos, porque nos han mostrado las imágenes, es la incorporación o participantes mujeres. La mayoría que se ve son jóvenes. La penúltima caravana que intentó salir del país, pues entró en fuerte confrontación con los cuerpos policiales del país en la frontera entre Honduras y Guatemala, porque el gobierno de Honduras, que vive en la Honduras de allá, y los que migran son los de la Honduras de aquí, pues firmó un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, conocido como Tercer País Seguro. Y después también firmó otro convenio con el gobierno mexicano de una ayuda financiera por el orden de $30 millones para la generación de empleo. Recuerdo que incluso se habló de que ese dinero iba a estar destinado para que las personas que migran se dedicaran a la siembra de árboles, o sea, a la preservación y protección del medio ambiente. Después de los anuncios de las visitas del gobernante, no hemos vuelto a saber nada. También el gobierno de los Estados Unidos, cuando se dieron las primeras migraciones de carácter masivo, se creó un programa que se llama Alianza para el Progreso, algo así. Y se destinaron unos fondos por parte del gobierno de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte. Acá los informes de los funcionarios es que ellos nunca han tocado un 5. Pero los proyectos no los vemos. Si la gente está huyendo
de la patria donde nació, es porque esos proyectos no están teniendo los resultados. Y aquí también nos preguntamos, si se ejecutan a través de organizaciones no gubernamentales, están sujetas a una evaluación. Ejecutores y evaluadores son responsables porque deberían de firmar. El hecho que no se lo entreguen directamente al gobierno, pero sí al Estado de Honduras. Y quienes los administran tienen que informar dónde está esa inversión. Y reiteramos, si las personas se siguen yendo del país, es porque esos programas no están teniendo los resultados esperados. Ahora no se le puede echar tampoco la culpa a la pandemia, porque esta solo es que va a agravar la situación, como lo dicen los especialistas, estudiosos de la realidad sociopolítica del país, que va a incrementar la pobreza por el desempleo debido a las fábricas que se han cerrado, a los negocios del vendedor, del microempresario independiente que tenía ahí su puesto, que tenía su kiosco, que tenía su comedor y tuvo que cerrarlo, y después de 7 meses pues ya no tiene dinero para inversión. Entonces aumenta el desempleo. Y si no se tiene empleo, por lo tanto no se tiene dinero para comer. Si es la situación, unos salieron de esta noche, créanme que da tristeza. Por ejemplo, los que salieron de la parte sur. Mi origen es del departamento de Valle, municipio de Huascorán. Me imagino que muchos se incorporaron por los que venían de Choluteca y están migrando desde hace muchos años de esa zona del país. Toda esa zona fronteriza, Huascorán, Aramesina, San Antonio del Norte, Caridad. Y podemos seguir mencionando. Fueron las primeras migraciones, solo que agotaba. Y ahora la desesperación, pues desde el 2017 estamos viendo, y el 2018 fueron las más masivas. Se habían detenido por la crisis producto de la pandemia. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos. Un placer saludarlo y arrancar un nuevo mes de análisis, información y, por supuesto, de debate. Hoy es 1 de octubre, jueves 1 de octubre. Sin duda alguna, que triste iniciando este mes para el pueblo hondureño. Yo creo que a todos nos da tristeza ver cómo nuestros compatriotas huyen, corren de este sistema, de esta situación que se vive en Honduras, deplorable desde hace muchos años, que se agudizó con la pandemia, y la única opción que tienen nuestros compatriotas es abandonar el país porque no hay oportunidades en Honduras. Y más triste aún, don Carlos Paz y amigos y amigas que nos escuchan, es saber que ya falleció uno de esos compatriotas que viajaban en busca del sueño americano. Ya una vez cruzando la frontera de Guatemala, un hondureño trató de subir a una rastra, a un tráiler, y lastimosamente cayó y fue arrollado por este mismo tráiler. Lamentable, esas son unas cosas que sin duda alguna generan tristeza a todo el pueblo hondureño. Pero bien, mientras esto ocurre, don Carlos, en Honduras los políticos se preparan para un nuevo proceso electoral. Ya estamos en la fecha, ya estamos en el ajo prácticamente de esta contienda de elecciones primarias. Hay debate sobre con qué reglas del juego vamos a poder asistir a este próximo proceso electoral primario y de elecciones generales. Hay actores políticos, bueno, en este caso instituciones encargadas de velar por los procesos políticos que ya están trabajando en pro del siguiente proceso electoral. Uno de ellos es la Unidad de Política Limpia, que es el tema que vamos a abordar esta tarde. Nos va a acompañar el abogado Germán Espinal para dialogar cuál va a ser el trabajo de esta unidad tan importante que se creó recién en el último proceso electoral. Quizás no hemos visto resultados aún contundentes, es una unidad nueva, pero esperamos que este próximo proceso de elecciones generales del 2021 pues se miren esos resultados de esta unidad que nació para poder fiscalizar los gastos de los distintos partidos políticos y de los candidatos. Y bueno, ya tenemos aprobada también una ley de disposiciones transitorias para, por lo menos en las elecciones de marzo del 2021,
tener un nuevo censo electoral, tener una nueva tarjeta de identidad, aunque está el elemento que vamos a poder votar con la vieja y con la nueva. Con la vieja identidad y con la nueva identidad, que esta identidad actual que tenemos bajaría ya el 15 de mayo, un día después de las elecciones primarias termina su vigencia, y a partir de esta fecha pues se supone que todos los vamos a tener un nuevo documento de identidad, don Carlos. Sí, Ramón Ochoa, nos dice Cristian que ya tenemos al abogado Josué Murillo. Le informamos a nuestros oyentes que nos confirmó su presencia el comisionado doctor Germán Espinal de la Unidad de Política Limpia. No ha llegado todavía. La Unidad de Política Limpia, estimados oyentes, se llama más bien de Unidad de Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos a presidente, a diputados, a alcaldes, y la hemos denominado Unidad de Política Limpia. Se creó con ese propósito de poder conocer o que conozca la sociedad hondureña, los grandes inversionistas de la política, por qué los candidatos invierten millonarias cantidades si lo que van a percibir en salarios no es nada comparativo ni en lo más mínimo, ya sea para presidente, para diputado o para alcalde, pero también el lavado de activos proveniente de las coimas de la corrupción en el erario público, también el lavado de activos y los inversionistas del crimen organizado, narcotráfico. Esa es la gran expectativa de la sociedad hondureña. No debemos informar que la Unidad de Política Limpia no entró en funciones para las elecciones primarias del 2017, solo para las elecciones generales, pero esperaremos que venga don Germán Espinal. Mientras tanto, le damos la bienvenida al abogado Josué Orellana, analista, sociedad civil. Buenas tardes, abogado, gracias por estar en Cuarto Poder Radio Globo. Muchísimas gracias, un saludo para usted y para todos sus radioescuchas, televidentes. Aunque me encantaría ser familia de Edmundo Orellana Mercado, en realidad mi apellido es Murillo. Murillo, disculpe. Disculpe. No hay ningún cuidado. Tener ese tipo de confusiones con un personaje como Edmundo Orellana es más bien un privilegio, así que se lo agradezco. Mire, nosotros desde la sociedad civil hemos estado observando con mucha atención, con mucha esperanza en algún momento, el funcionamiento de la Unidad de Política Limpia. Usted ya dijo el nombre larguísimo que tiene, pero para simplificarlo vamos a seguir refiriéndonos a esta instancia como Unidad de Política Limpia, porque el pueblo hondureño ya no es el mismo de los años 30, 40, 50, que no tenía información, que tenía un bajo nivel académico, educativo. Ahora tenemos una sociedad que se informa más, que tiene acceso a medios de comunicación, tanto tradicionales como electrónicos, virtuales, y a través de redes sociales, que de una u otra forma también permiten que las personas expresen, compartan información. Y hemos visto cómo la corrupción en nuestro país ha echado más raíces en estos últimos 10 años. Y desafortunadamente el tema político electoral cobra importancia, y sobre todo en el marco de este proceso de lucha contra la corrupción, porque tal como usted lo ha dicho perfectamente bien en su introducción, la política en realidad no paga si se llega a servir o a percibir un salario que realmente no es simbólico al estatus, al estilo de vida que tienen muchos políticos. Pero si llegan al Congreso Nacional a vender su voto, si llegan a la Presidencia de la República o a cualquiera de las Secretarías de Estado para colocar amistades o para dar contratos, y que por esos contratos le den un beneficio, que eso a todas luces estoy hablando de la definición de corrupción, eso sí paga mal. Y es, digamos, el quehacer de los corruptos de nuestro país. Y por eso es que la clase política y los partidos políticos, para precisar más, han perdido la confianza de la ciudadanía.
Nos parece muy risorio cuando nos quieren hablar de transparencia personas que están involucradas con el robo descarado en el marco del coronavirus, personas que han promovido reelecciones ilegales, ilegítimas, inconstitucionales, personas que han tomado dinero del pueblo hondureño, de la salud del pueblo hondureño. No pensemos que esto del declive del sistema de salud es de ahora. Recuerden ustedes que de manera pública aceptaron que se robaron dinero del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que lo podían devolver. Imagínense con qué descaro. Y ese es el otro elemento que el pueblo hondureño resiente, no solamente los actos de alta corrupción, como le llama Transparencia Internacional, y la impunidad, que es el escudo de la corrupción, que la impunidad, para simplificárselo a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas, es simple y sencillamente la falta en su conjunto de investigación, de persecución, de enjuiciamiento y de castigo a los que han cometido actos de corrupción. Entonces, corrupción e impunidad están a la par, pero lo que más nos molesta ahora es que nos digan en nuestra cara que ellos no han robado, cuando están todas las evidencias, cuando vemos el tema de los hospitales móviles, cuando han declarado públicamente que han financiado campañas políticas a costa de la salud, de la educación y de la calidad de vida del pueblo hondureño. El cinismo con el que nos venden la idea de que estas son campañas políticas montadas en contra de los que gobiernan, es decir, que son campañas de desprestigio. Ahora los corruptos de nuestro país han tomado ese discurso, siempre que lo señalan con justa causa. Por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción, que ha hecho un papel muy bueno en el marco de todo este combate contra la corrupción, ese vacío que dejó la Maxi. Los políticos o politiqueros, para no darles esa categoría, han dicho que es una campaña de desprestigio, que lo que quieren es, con fines políticos, manchar la buena imagen que tiene el gobierno y que tienen los partidos políticos. Por el amor de Dios, ese es un insulto a nuestra inteligencia, a nuestra dignidad como pueblo. Y por eso es que instancias como la Unidad de Política Limpia vienen a realizar una labor que devuelva la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y también en la institucionalidad estatal. El último estudio de percepción que impulsó el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, más conocido como IUTPAS, refleja los bajos porcentajes de credibilidad, de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Y es lamentable que ninguna tiene una nota del 60-70%. Muy por debajo de eso están nuestras autoridades. Y esto se debe a un error de origen. Y ese error de origen es la corrupción en tiempos electorales. Si el que se elige, no se elige, el que se posiciona para un cargo de elección popular, de elección pública, financia su campaña con dinero mal habido, con dinero del narcotráfico, del crimen organizado, de la propia institucionalidad estatal, que debería estar destinado a darle comida a los más pobres, a fomentar el agro que está olvidado, a atender el problema de los migrantes o derechos que son fundamentales para nuestra calidad de vida, salud, educación, vivienda. Entonces, él no va a llegar a servir, o ella no va a llegar a servir, va a llegar a robar y, de nuevo, con un cinismo total, darnos el discurso de estoy trabajando por Honduras y me están pisoteando mis derechos al montarme campañas de desprestigio. Por eso es tan importante investigar cómo se financian estas campañas, y ustedes, compatriotas, con nacionales míos, con ciudadanos, votemos con inteligencia, no votemos por colores políticos, ni por cancioncitas, ni por aspecto físico. Votemos por propuestas y que sean realizables en el tiempo en el que ellos van a ejercer ese cargo. Es importante, también en nuestras manos está realizar una buena elección de altos funcionarios del Estado. Abogado Josué Murillo, nos acompaña también el compañero Ramón Ochoa. Previo a él, hoy la Unidad de Política Limpia rindió un informe en el cual manifiesta o da a conocer que solo con el surgimiento de la unidad
en relación a la inversión de las elecciones del 2013, 1.500 millones. Ya para el 2017 se invirtieron 897 millones. O sea que los inversionistas ya tuvieron sus recelos de que se les viese involucrado, pero eso es lo que tratábamos de profundizar. Compañero Ramón Ochoa. Muchas gracias, don Carlos. Abogado Josué Murillo, un placer saludarlo. Mi consulta va en base a el trabajo que va a realizar esta unidad de política limpia. Si hay confianza, ¿cree usted que tiene la fuerza de poder enfrentar estos monstruos que se han adueñado de los procesos electorales? Estoy hablando específicamente de grupos económicos que tienen intereses, del crimen organizado, el narcotráfico, quita y pone diputados y alcaldes, e incluso las maras y pandillas ahora también tienen esa fuerza de financiar candidatos a alcaldes, candidatos a diputados. Por lo tanto, es un cáncer que hay en los procesos políticos. Pero ¿cree usted que con el trabajo que se realice en esta unidad se puede enfrentar este financiamiento? ¿Se puede enfrentar que estos dineros sucios no sigan inmiscuidos en la política de nuestro país? ¿O necesita fortalecerse más esta unidad? ¿O simple y sencillamente es parte de un discurso o es un elemento mediático y que va a ser difícil que lo pongan en la práctica? Su opinión, abogado. Qué pregunta tan compleja y tan difícil, Ramón. Realmente muy buena, pero muy difícil de responder. Y le voy a dar mi perspectiva muy personal. Mire, voy a tomar palabras de el doctor Víctor Mesa. Él las manifestó para otro tema, pero es importante que las traigamos a colación y disculpen que sean tan coloquiales. Pero para este tipo de temas hay que tener neuronas y hormonas. Hay que tener valor, valentía, coraje, ímpetu para cambiar las cosas, porque como usted ha dicho, son tentáculos de la corrupción, no son actores fáciles. Estamos hablando de la narcoactividad, del crimen organizado, que si alguien se pone en su camino, lo mandan a matar. No es una cuestión de que te vamos a dar una advertencia. Esta gente no anda amenazando, esta gente ejecuta. Y por eso es que la unidad de política limpia debe rodearse de actores que también tengan peso. En ese sentido, la cooperación internacional y las organizaciones de sociedad civil deben respaldar a este tipo de instancias que van a luchar contra la corrupción. La unidad de política limpia, mírenla como un instrumento de lucha contra la corrupción, muy similar al CNA, solo que focalizado en un tema, en el de cómo, si es lícito o ilícito, el financiamiento a los partidos políticos. Pero sobre recobrar o más bien ganarse la confianza ciudadana, le voy a dar un ejemplo. Hace unos 8 años yo estaba participando en un foro muy visto en Honduras y hablaba sobre un elefante blanco inservible, incompetente. Utilicé tantos adjetivos. Era el Consejo Nacional Anticorrupción, así me refería al Consejo. Pero llegó Gabriela Castellanos y le dio un nuevo giro, una nueva cara al Consejo Nacional Anticorrupción, y ahora yo me considero un aliado del Consejo Nacional Anticorrupción. Lo mismo puede pasar con la unidad de política limpia. Son sus hechos los que van a hablar por ellos, no su discurso, no la ley constitutiva. Si por leyes fuera, entonces no hubiera reelección, porque la Constitución lo prohíbe. No habrían clases privilegiadas, porque también no existen clases privilegiadas en el papel. El papel y la Constitución y las leyes lo aguantan todo, pero que se ejecuten, que realmente se cumpla con su trabajo. Vaya, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, que no ha accionado en el marco de estos escándalos de corrupción, no está defendiendo los intereses del pueblo, aunque la ley dice que sí lo hace. Entonces, dejémonos de discursos y de utopías jurídicas. Aquí los hechos pesan más que las palabras y que la propia letra de la ley. Ellos tienen que materializar eso en acciones. Así es como nosotros honramos la ley, la Constitución, los tratados internacionales, dándole vida a través de acciones. Es como dicen en las iglesias, predicar con el ejemplo, ¿cierto? Si usted ve que un sacerdote anda en actos de corrupción o un pastor, usted no le va a creer, pues. Lo mismo pasa con los políticos. Entonces, esta unidad de política limpia tiene la oportunidad de comenzar bien.
y de reflejar con mucha objetividad, con mucho amor a este país, cuáles son esos verdaderos hallazgos y nunca ocultar información. Sería terrible que una unidad de política limpia en este camino, en este recorrido, por cuestiones o sentimientos partidarios, se comience a ocultar información. No digo que lo estén haciendo, solo digo que sería terrible que en el futuro sucediera, porque ya hemos visto tantos casos en el Estado que no queremos una repetición más. Esta parte 2 o 3 o 4 no la queremos ver. Esta película ya la hemos visto demasiadas veces. Entonces ellos tienen una oportunidad, deben tomarla como un tesoro preciado, que es la confianza de la ciudadanía. Eso hay que ganárselo. En todos nuestros momentos de la vida, en todas nuestras esferas de la existencia, tenemos la oportunidad de ganar prestigio, confianza y también, ¿por qué no decirlo?, autoridad moral para hablar de este tipo de temas. Y eso es lo que ellos pueden hacer. Este primer informe me parece que es un primer buen esfuerzo, pero hace falta mucho por hacer. Y de nuevo, si ellos quieren pelear contra estos tentáculos de la corrupción y no quedar como un elefante blanco o como un fracaso más institucional, tienen que rodearse de actores que los apoyen, que los acuerpen, que los protejan, como la cooperación internacional y como la sociedad civil, pero no una sociedad civil que les diga que siempre todo está bien. Yo me rodearía, si estuviera en los zapatos de ellos, de una sociedad civil más crítica, objetivamente más crítica, es decir, que realice estudios, investigaciones, que aporten información y que den recomendaciones sobre todo, pero que sean críticos constructivos, que lleguen a decirle, mire, esto que usted está haciendo no es correcto, rectifique, porque ese es el tipo de ayuda que uno necesita. Para palmadas en la espalda, miren ustedes entonces al presidente de la República, ¿cuántos asesores tienen que a todo le aplauden? Y no le dicen cuando está, disculpen por lo que voy a decir, cuando está metiendo la de andar, que lo hace a cada rato. Abogado, con su permiso, hacemos una breve pausa para cumplir unos compromisos con nuestros patrocinadores. Compañero Ramón Ochoa. Así es, don Carlos, a recordarle a la población que el Registro Nacional de las Personas está trabajando de forma acelerada para que usted tenga una nueva tarjeta de identidad. La actual tarjeta de identidad, recuerde que tendrá vigencia, ya aprobado hoy en el Congreso Nacional, tendrá vigencia hasta el 15 de mayo del próximo año. Así que usted a partir de esa fecha puede obtener su nueva tarjeta de identidad más confiable y más segura, pero tiene que acudir a las unidades del Registro Nacional de las Personas en los 298 municipios. Busque información en la página web www.rnp.h. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace únicos, nobles, luchadores, algo que hará la patria más grande. La nueva identidad lleva esas virtudes para nuestro desarrollo. Anda y pedila ya. Identifícate sin costo. Estate atento. Pronto estaremos visitando tu comunidad. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Y hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil, desde el celular o ingresando a www.bancatlant.hn en Atlántida Online. Y al seleccionar opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione, activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree triunfo. Banco Atlántida, el banco líder en tecnología, presenta retiro en ATM sin tarjeta, un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Móvil para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares, para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o multi-ATM Atlántida, utilizando un código que recibirán en su celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y no se olvide que estamos en tiempo de pandemia. Hay que utilizar permanentemente el gel de manos, pero que no sea cualquier gel.
porque hay muchos en el mercado en estos momentos que no le matan el virus, que no cumplen con los requerimientos, que no tienen los 70 grados de alcohol. Sanigel sí cumple con todos estos elementos, le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Permanentemente use Sanigel en cualquiera de las presentaciones, desde un galón hasta el frasco pequeño de 45 ml, y para desinfectar sus artículos está el Sani Solución, también en varias presentaciones, y en spray para evitar contagiarse del COVID-19. Lo encuentra en farmacias, supermercados y pulperías de su preferencia a nivel nacional. Continuamos con don Carlos Paz. Estimados oyentes, conversamos con el abogado Josué Murillo, analista, sociedad civil, y también les informamos que estaba invitado el comisionado de la Unidad de Política Limpia, doctor Germán Espinal. Nos confirmó, incluso ya en las horas de mediodía, después que brindaron la conferencia de prensa sobre su informe. Desconocemos qué pasó. Se le ha cuestionado a la Unidad de Política Limpia, a sus comisionados, de prácticamente promover la falta de transparencia por dispensar las multas a las organizaciones políticas que no rindieron el informe financiero en la fecha estipulada, abogado. Sí, mire, por eso era importante que Germán Espinal estuviera en el programa, porque él tendrá más información sobre las razones por las que tomaron esta determinación. No puedo hablar por la Unidad de Política Limpia, sería irresponsable de mi parte hacerlo. Lo que podría decirle al respecto es que sí considero que si van a aplicar la ley, comiencen a hacerlo de manera contundente y firme. Él me imagino que tendrá sus razones. Aquí lo que me parece es que son dos caras de la moneda, y discúlpeme que estoy tratando de plantear bien cuál es mi disyuntiva, cuál es ese conflicto interno que tengo. Por un lado, siento que la Unidad de Política Limpia, si no aplica la ley, entonces está faltando a su responsabilidad y a sus obligaciones legales. Y eso les puede generar responsabilidad, por supuesto. Por otro lado, me parece interesante quiénes son los que están reclamando que es un acto de corrupción. Es que, de nuevo, regresamos al cinismo. Es el Partido Nacional de Honduras, los que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los que han hecho feria con el dinero del COVID-19 y con todo el tema de salud, de educación. Y mire, me río, como dice la gente, reímos por no llorar, porque en realidad me parece que, y de nuevo, hay que ganarse esa autoridad moral para hablar de temas de corrupción, de transparencia. Ellos pueden hacerlo porque tienen todo el derecho como ciudadanos y ciudadanas, pero la gente sabe dónde está el verdadero nido de corrupción. Lo que les dispensaron a los partidos políticos no se compara ni en lo más mínimo a todo ese robo descarado, vil, venenoso que han generado estos, yo no puedo llamarles políticos, de nuevo, para mí son politiqueros desde el momento que incurren en demagogia y en actos de alta corrupción que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Y aquí quiero meter un tema, y me voy a disculpar, Carlos. Toda corrupción genera miseria, dolor, genera carencia en las familias hondureñas, en las familias mesoamericanas, latinoamericanas, a nivel mundial. Eso es lo que genera la corrupción. Cuando hay corrupción, no hay facilidad para los prestadores de servicio para brindar esos servicios de manera diligente, oportuna, con suficiente disponibilidad, con suficiente solvencia. Aquí los médicos tienen que andar raspando la olla para ver cómo compran medicamentos o cómo le piden a alguien pobre que compre los insumos médicos que deberían aportar ellos desde el sistema de salud. Los profesores también hacen lo mismo, ven cómo pueden estirar el cuero para abarcar, digamos, a varios estudiantes y brindarles a veces de su bolsa los útiles escolares. Eso es indignante.
Y por eso es que tenemos esas caravanas de hondureños, que es nuestra sangre migrando de nuestro país. Esa es nuestra sangre, nuestro verdadero corazón se va de Honduras, porque estos políticos comienzan con actos de corrupción desde las campañas electorales. Por eso es que no merecen nuestra consideración, ni nuestro respeto, ni nuestros aplausos. Y es una de las cosas que sí dejó la Maxi, que ha revertido o logró revertir esa cultura de la admiración al corrupto. Ese sí es vivo, entendió que aceptando dinero de los cachiros o dinero de fulano, sutano, que forma parte del crimen organizado, va a llegar al poder. Y le entendió a la vaina porque llegó a robar y mira ahora en qué carro anda, mira qué casa tiene. Ahora esto nos genera, por lo menos a los hondureños de buen corazón, los hondureños honestos, honrados, repudio, nos genera asco. Es una putrefacción total la que tenemos en los partidos políticos, que también deberían autodepurarse y renovarse, porque de lo contrario van a seguir con las mismas prácticas. Mire, entre más avance la unidad de política limpia haciendo su trabajo, se lo aseguro, porque así es, los delincuentes, los criminales, sobre todo estos delincuentes de cuello blanco que tienen preparación académica, universitaria de alto nivel, van a mutar y van a encontrar nuevas formas de hacer las mandracadas. Y por eso es que la unidad de política limpia debe estar 5 pasos adelante de los politiqueros que nos han gobernado. Porque si no, entonces estos van a mutar. Y de nuevo, y si usted se fija, y perdón, con esto termino esta intervención, decimos siempre que hay que estudiar para salir adelante y para sacar adelante a nuestro país. Y si usted se da cuenta, los de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los grandes corruptos y corruptas señalados en el marco del COVID y los pandoros y pandoras han sido universitarios que tienen maestrías, que tienen doctorados. Imagínese usted. Entonces, esto de estudiar mucho para convertirse en una persona honorable no es tan cierto. La honorabilidad, la rectitud, la solvencia viene desde el hogar, y eso también lo tenemos que promover nosotros. Viene desde un ejercicio ciudadano importante. Usted, padre de familia, ciudadano, ciudadana, le va a enseñar a sus hijos de qué está hecho y qué futuro tienen que buscar ellos. ¿Cómo lo va a dar usted? A través del ejemplo. ¿Y qué ejemplo tiene que dar? Votando bien, razonando bien su voto y recordando que ese voto sí vale, sí pesa, y que si usted le da un voto a alguien por un color político, que es lo más absurdo en pleno siglo XXI, por una cancioncita, por una campaña bien montada, pero no lo da por propuestas que sean realizables en el tiempo en el que esta persona va a ser funcionario y bajo las competencias que tenga, entonces su voto de nada ha servido, simplemente lo entregó a un politiquero corrupto más. Tenga mucho cuidado. Si nosotros hacemos conciencia, Honduras sí puede cambiar. Estimados oyentes, usted puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800 y 2221-6801. Le reiteramos, 2221-6801, 2221-6801. Compañero Ramón Ochoa. Sí, antes de la consulta, el abogado, yo quiero aclarar a la población. Creo que al principio dije que un día después de las elecciones primarias vencía la vigencia de la actual identidad, pero fue un error ahí de interpretación de fechas. Repito, es el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo ahí está vigente la actual identidad, y las elecciones son el 14 de marzo, 2 meses antes, pero igual el tiempo es corto, así que siempre invitamos a la población a acudir a los centros o a las unidades del Registro Nacional de las Personas para el proceso de identificación. Abogado Murillo, ya que tocó usted el tema de las caravanas, esto se deriva a través de una problemática social enorme, problemática económica enorme que tenemos en Honduras, y quizás pues ese es el tema que tendríamos que estar abordando, pero bueno, no podemos dejar de hablar de política. Pero ¿usted cree que la población en estos momentos esté pensando en el proceso electoral primario, o más bien todos estos problemas sociales que tenemos, indicadores económicos negativos, altos índices de pobreza, cree usted que puede perjudicar más bien el próximo proceso de elecciones primarias y generales, y que el abstencionismo electoral pueda aumentar?
Ramón y Carlos, yo creo que a veces perdemos la perspectiva, sobre todo los políticos y políticas. Afortunadamente yo nunca he incursionado en política partidaria, hasta el momento no me ha interesado, y les soy muy honesto. Trabajar a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en este momento estoy trabajando, solo para contextualizar un poco mi respuesta, con grupos o poblaciones indígenas, con migrantes retornados, con desplazados internos por motivos de violencia, con centros que atienden a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con defensores y defensoras de derechos humanos, con emprendedores y emprendedoras que quieren contribuir su granito de arena al mejoramiento de Honduras, con una diversidad de sectores muy amplio. Y le puedo decir con certeza, con conocimiento de causa, porque hablo con estos sectores todo el tiempo. Ellos ven esto como un tema secundario. El tema primario en este momento es la calidad de vida del pueblo hondureño, que está vinculado con el tema de salud, de educación y de trabajo. Y sabemos nosotros que un 40% de pequeñas, medianas empresas han cerrado, han quebrado, como producto de toda esta crisis del coronavirus y la falta de entornos habilitantes generados por un Estado que no garantiza derechos para que ellos puedan salir adelante. Desafortunado es que nuestros compatriotas tengan que escapar de este país por la falta de oportunidades económicas, por la violencia generalizada y también hartos de estos conflictos políticos. Si yo que estoy metido en estos temas, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de derechos humanos, tratando de bajar los niveles de violencia electoral contra grupos vulnerables, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, mujeres que participan en la política, pero que estoy metido en esto. Me tiene cansado el tema de las riñas entre politiqueros. No digamos al pueblo que lo que está pensando, por ejemplo, un padre de familia que no tiene que darle de comer ese día a sus hijos, ¿usted cree que va a estar pensando en votar? O una madre que tiene que levantarse a las 3 de la mañana a palmear tortillas, saca su producto y no se le vende porque la gente ahora no tiene dinero. El montón de personas desempleadas, sin ninguna respuesta. Y las instituciones bancarias inclementes, indolentes, exprimiéndole hasta el último centavo porque la gente no puede pagar. Y un gobierno que no actúa tampoco. Mire, a veces perdemos el norte, y el norte es focalizar la acción estatal de la cooperación internacional y de la sociedad civil a solventar esos grandes problemas que tiene el pueblo hondureño. Y uno de esos grandes problemas que se avecina a la vuelta de la esquina, y se los digo el día de hoy, ojalá que yo me esté equivocando, pero lo ha dicho las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, es una crisis alimentaria de proporciones bíblicas. Esas fueron las palabras de las Naciones Unidas. Y no veo acción de parte de entidades estatales. Por eso es que nosotros, por ejemplo, como Fundación Panamericana para el Desarrollo, estamos promoviendo ciertos espacios para que emprendedores puedan aportar a este tema de la seguridad alimentaria y revertir condiciones de hambruna. Pero de nuevo, esos son los verdaderos problemas del pueblo hondureño, que están muriendo porque no hay medicamentos de calidad, porque no hay suficientes médicos para atender ciertas patologías, que los niños se están quedando sin educación de calidad, porque los maestros están trabajando verdaderamente con las uñas y los niños no tienen acceso a internet, no todos. Entonces, esos problemas que deberían ser el foco de atención de nuestra clase política no lo son, sino que el debate político electoral, porque eso es lo que les genera dinero, eso es lo que les permite pagar favores políticos, favores a los empresarios que financian sus campañas, y eso me parece indigno. Cuando yo veo esas cifras para las campañas políticas, lo primero que pienso, y ustedes también estoy seguro, es qué maravillas podríamos hacer en este país con tanto recurso económico. Podríamos construir cuántos hospitales, cuántas escuelas, apoyar a cuántos campesinos para que nos conviertan, y aquí sin merecer ese nombre, en el granero de Centroamérica.
¿A cuántos migrantes retornados podríamos atender? ¿A cuántas mujeres que no tienen forma de llevarle sustento a sus hijos podríamos atender también? ¿Cuántos problemas solucionaríamos con ese dinero? Pero al final de cuentas, los políticos que tienen intereses mezquinos solo les importan sus bolsillos, y eso lo han dejado claro. Y no me estoy refiriendo solamente al Partido Nacional de Honduras, que ha tenido actos de corrupción de manera cínica y descarada, pero también a los demás partidos políticos que han sido cómplices o que han sido un refrito de los que han saqueado las arcas del pueblo. Estimados radioescuchas, pueden hacer uso del 2221-6800, 2221-6801. Lamentamos la no presencia del comisionado Germán Espinal, puesto que el pueblo tiene derecho a saber la información que poseen los funcionarios públicos. Esta información y el sueldo de ellos es pagado con dineros que nos cuesta a todos, ciudadanas y ciudadanos. Abogado, he notado que, me disculpa, hay una llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ese problema que usted está enfocando en su programa es de carácter general en el país, porque los candidatos a las municipalidades también están comprometiendo los intereses del pueblo, los recursos del pueblo, cuando estos van a solicitar financiamiento económico para sus campañas. Y lo que sucede es que cuando están ya como alcalde municipal, tienen que venderle los recursos al precio que los empresarios que han financiado estas campañas piden. Entonces, esto es un problema de carácter general, y que aunque uno vaya a votar, tal vez unos lo hacemos conscientemente, pero otros realmente se conforman con la dádiva que le dan los políticos en periodos de campañas, como ser cuando reciben una lámina, cuando reciben una bolsa de cemento. En ese sentido, necesitamos mayor educación política para todos los electores. Es un programa que debería de practicarse desde las escuelas, pero aún en las escuelas, en los gobiernos estudiantiles, también se está dando la situación que el compañero que más regala a los demás es el que posiblemente va a ganar las elecciones. Entonces, esa campaña de política limpia, sería muy bueno hacer énfasis que las campañas se deberían de ser bien supervisadas en los financiamientos, porque no es posible que un alcalde va a ganar, digamos, 2 millones de lempiras en sus 4 años, o menos si es posible, pero en la campaña invierte 5. Entonces eso da suspicacia, que no solamente se aprovechan del sueldo, sino de otras regalías que pueden obtener estando en su cargo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado oyente. Abogado Murillo, ya para finalizar, se nos terminó el tiempo, apenas nos quedan 4 minutos. Como planteaba el oyente, y lo que he notado es que los diputados, ante el desprestigio, aquí se promueve al presidente y a la presidenta, el candidato a presidente y candidato a presidente, y casi lo mismo hacen los alcaldes, y entonces el pueblo se olvida de los otros poderes del Estado, como en el caso del legislativo, que es donde se elige la Corte Suprema de Justicia, y que nos quejamos de la impunidad. Así es, Don Carlos, y no podemos olvidarlo. Disculpe. Y le agrego algo, discúlpeme abogado, le agrego algo a esto. Todos aquí hablan de la dictadura de don Juan Orlando Hernández. Don Juan Orlando Hernández son 7 años que tiene el poder, y creo que de los 8 años no va a pasar. El 2022 quizás, muy probable, tendremos un nuevo presidente. Pero nadie habla de las dictaduras, de los alcaldes que llevan 24 años. Óigame, alcaldes que ya van por el 6º periodo. ¿Es prudente, es congruente en nuestro país esas pequeñas dictaduras, abogado? Gracias. Y creo que en primer lugar tengo que agradecerle al oyente que habló, muy sabias sus palabras, estoy totalmente de acuerdo.
Esto de la política limpia debe ser parte de la currícula escolar. Tenemos que educar a los hondureños del futuro para que no incurran en ese tipo de acciones y que vean con desprecio la corrupción. No que la miren como algo malo, que la desprecien verdaderamente, que la aborrezcan. Sobre sus consultas, mire, el Congreso Nacional de la República tiene un poder mucho mayor que el presidente de la República, aunque nosotros creamos que estamos en un sistema basado en la figura del presidente. No es así. El Congreso Nacional es el nido de corrupción en Honduras. Es el que elige, como usted bien lo ha dicho, a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la Corte Suprema de Justicia. Ahí se repartieron el pastel. El Tribunal Superior de Cuentas también se repartieron el pastel. Todos los entes que rectoran las elecciones también. Estamos hablando del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Fiscal General del Estado. Los grandes actores que pueden pelear contra la impunidad y que deben ser el pináculo de la transparencia son producto de las elecciones y negociaciones tras bambalinas del Congreso Nacional. Por eso es importante, como usted lo ha dicho, elegir bien a los diputados y romper con eso que a ustedes les piden. Mire, esto es como cuando uno le lanza una croqueta o una galletita a un perro y uno sabe que el perro va a salir corriendo. Lo mismo, ese es un insulto a su inteligencia. Tómelo desde ese punto de vista, no de otro. No amor por un partido. Esas exacerbaciones de un sentimiento hacia un partido político, lo único que hacen es volverlo a usted en un tonto útil. No vote en plancha. A eso quería llegar. No vote en plancha. Vote por propuestas. Piense bien su voto. Lleve marcado por quién va a votar y por qué va a votar por esa persona. Cierto, ese es un esfuerzo intelectual, racional, muy, muy importante. Pero eso también cambia realidades y usted tiene que hacerlo si quiere un país mejor. Si no, entonces siga votando en plancha y vea quién le cae. Es un juego de azar. Como puede ser un buen diputado, puede ser un diputado nefasto que no sepa nada y que solo va a llegar a cobrar un salario inmerecido porque va a llegar a nada al Congreso. Sobre la otra consulta, a mí me parece que esos periodos prolongados en cualquier puesto del Estado es peligroso. Y también eso evita que nueva sangre, que nuevas ideas, que nuevas formas de hacer las cosas lleguen a esos espacios estatales, ya sea a nivel municipal, a nivel de presidencia de la República, que esto ha sido terrible, no se tuvo que configurar una reelección, y también en otros puestos del Estado, Fiscal General de la República, Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Es importante ir renovando esos mandatos para refrescar también tanto la dirección como la orientación. Y aquí sería importante tener planes estratégicos de largo plazo para cada una de estas instancias estatales, para que sin importar quién llegue también, se sigan ciertas líneas. Solo que sabemos que las cabezas también imponen sus ritmos. Así como si yo le dijera que llega un fiscal general que va a luchar de manera frontal contra la corrupción, él va a presentar un ritmo muy distinto a lo que estamos viendo. Una inactividad casi absoluta de parte del Ministerio Público, que tiene buenos fiscales, pero que tienen personas que lo dirigen que se mantienen en la inactividad. Entonces, pensemos bien el voto. Mi mensaje para el pueblo hondureño y para los ciudadanos y ciudadanas que van a ejercer el derecho al sufragio es: razonen bien su voto. Voten por propuestas realizables, propuestas concretas que van a cambiar nuestra realidad. No votemos por lo mismo, no votemos por colores, por cancioncitas, por campañas. Eso lo único que hace es convertirnos en autómatas, convertirnos como en ese perrito que va a perseguir la croqueta, y somos mucho más inteligentes que eso y hay que demostrárselo a esta clase política que ya mucho ha abusado de sus posiciones y de sus privilegios. Le agradecemos mucho, abogado Josué Murillo. El abogado Josué Murillo. Un gusto. Analista, sociedad civil, compartiendo esta tarde con la audiencia y los seguidores de Cuarto Poder TV Globo. Y a ustedes, pues, compañero Ramón Ochoa, muchas gracias. Nos vemos de 6 a 7 en CHTV. Tengan todos
Muy buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.